Muy buenos días. Hoy vamos a leer algunas páginas del libro Hijo de ladrón, de Manuel Rojas. Tuve por esos tiempos un amigo. Fue lo único que tuve durante algunos días, pero lo perdí. Así como alguien pierde en una calle muy concurrida o en una playa solitaria un objeto que aprecia, así yo, en aquel puerto, perdí a mi amigo. No murió, no nos disgustamos, simplemente se fue. Llegamos a Valparaíso con ánimos de embarcar en cualquier buque que zarpara hacia el norte, pero no pudimos, por lo menos yo no pude. Cientos de individuos, policías, conductores de trenes, cónsules, capitanes o gobernadores de puerto, patrones, sobrecargos y otros tantos e iguales espantosos seres están aquí, están allá, están en todas partes impidiendo al ser humano moverse hacia donde quiere y como quiere. Quisiera sacar libreta de embarque. Nacionalidad, argentino. Certificado de nacimiento. No tengo. ¿Lo ha perdido? Nunca tuve uno. ¿Cómo entró a Chile? En un vagón lleno de animales. Y no era mentira. La culpa fue del conductor del tren. Nuestra condición, en vez de provocarle piedad, le causó ira. No hizo caso de los ruegos que le dirigimos. ¿En qué podía herir sus intereses el hecho de que 5 pobres diablos viajáramos colgados de los vagones del tren de carga? Y fue inútil que uno de nosotros, después de mostrar sus zapatos destrozados, estallara en sollozos y asegurara que hacía 20 días que caminaba, que tenía los pies hechos una llaga, y que de no permitírsele seguir viaje en ese tren, moriría, por Dios, de frío y de hambre, en aquel desolado valle de Uspallata. Nada. A pesar de que nuestro camarada utilizó sus mejores sollozos, no obtuvimos resultado alguno. El conductor del tren, más entretenido que conmovido ante aquel hombre que lloraba, y urgido por los pitazos de la locomotora, mostró una última vez sus dientes, lanzó un silbido y desapareció en la oscuridad seguido de su farol. El tren partió. Apenas hubo partido, el hombre de los zapatos destrozados limpió sus lágrimas y sus mocos, hizo un corte de manga en dirección al desaparecido conductor y corrió tras los vagones. Allá fuimos todos. Eran las 2 o las 3 de la madrugada. Corría un viento que pelaba las orejas y estábamos a muchos kilómetros de la frontera chilena. Solo un inválido podía asustarse de las amenazas del conductor. El tren tomó pronto su marcha de costumbre y durante un rato me mantuve de pie sobre un peldaño de la escalerilla, tomado a ella con una mano y sosteniendo con la otra mi equipaje. Al cabo de ese rato comencé a darme cuenta de que no podría mantenerme así toda la noche. Un invencible cansancio y un profundo sueño se apoderaban de mí. Y aunque sabía que dormirme o siquiera adormilarme significaba la caída en la línea y la muerte, sentí 2 o 3 veces que mis músculos, desde los de los ojos hasta los de los pies, se abandonaban al sueño. El tren apareció mientras yacíamos como piedras en el suelo, durmiendo tras una jornada de 40 y tantos kilómetros andados paso a paso. Ni siquiera comimos. El cansancio no nos dejó. A tientas, dándonos de cabezazos en la oscuridad, pues dormíamos todos juntos, recogimos nuestras ropas y corrimos hacia los vagones. Yo el último, feliz poseedor de una maldita maleta cuyas cerraduras tenía que abrir y cerrar cada vez que quería meter o sacar algo. Mirando hacia lo alto, podía ver el cielo y el perfil de las montañas. A los costados, la oscuridad y alguna que otra mancha de nieve. Y arriba y abajo, y en todas partes,
el helado viento cordillerano de principios de primavera, entrando en nosotros por los pantalones, las mangas, el cuello, agarrotándonos las manos, llenándonos de tierra y de carboncillos los ojos y zarandeándonos como trapos. Debía escoger entre morir o permanecer despierto, pero no tenía conciencia para hacerlo. Los ruidos del tren parecían arrullarme, y cuando por algunos segundos fijaba los semicerrados ojos en los rieles que brillaban allá abajo, sentía que ellos también, con su suave deslizarse, me empujaban hacia el sueño y la muerte. Durante un momento creí que caería en la línea y moriría. El suelo parecía llamarme, era duro, pero sobre él podría descansar. Estallé en blasfemias. «¿Qué te pasa?», preguntó el hombre de los zapatos destrozados, que colgaba de la escalerilla anterior del vagón siguiente y cuya espalda rozaba la mía cada vez que el tren perdía velocidad, chocando entre sí los topes de los vagones. No contesté. Trepé a la escalerilla, me encaramé sobre el techo y desde allí, a través de las aberturas, forcejeando con la maleta, me deslicé al interior del vagón. Allí no iría colgando y, sobre todo, no correría el riesgo de encontrarme de nuevo con el desalmado conductor. No sospeché lo que me esperaba. Al caer entre los animales, no pareció que era un hombre el que caía, sino un león. Hubo un estremecimiento y los animales empezaron a girar en medio de un sordo ruido de pezuñas. Se me quitaron el sueño, el frío y hasta el hambre. Tan pronto debí correr con ellos, aprovechando el espacio que me dejaban, como, tomado de sorpresa por un movimiento de retroceso, afirmar las espaldas en las paredes del vagón, estirar los brazos y, apoyando las manos y hasta los codos en el cuarto trasero de algún buey, retenerlo, impidiendo que me apabullara. Después de unas vueltas, los animales se tranquilizaron y pude respirar. La próxima curva de la línea los puso de nuevo en movimiento. El hombre de los sollozos, trasladado a la escalerilla que yo abandonara, sollozaba de nuevo, aunque ahora de risa. El piso del vagón, cubierto de bosta fresca, era como el piso de un salón de patinar, y yo, maleta en mano, aquella maldita maleta, que no debía soltar, si no quería verla convertida en tortilla, y danzando entre los bueyes, era la imagen perfecta del alma pequeña y errante. En esa forma había entrado a Chile. ¿Para qué podía necesitar un certificado de nacimiento? Señor, necesito un certificado que acredite que soy argentino. Ajá. ¿Y quién me acredita que lo es? ¿Tiene su certificado de nacimiento? No, señor. ¿Su libreta de enrolamiento? No, señor. Entonces, es que necesito ese certificado. Debo embarcar, no tengo trabajo. Escriba y pida sus papeles. ¿No tiene parientes en Argentina? Sí, pero es la única forma. Usted me trae sus papeles y yo le doy el certificado que necesita. Certificado por certificado. ¿Dónde nació usted? Bueno, yo había nacido en Buenos Aires, pero eso no tenía valor alguno. Lo valioso
era el certificado. Nunca me sirvió de nada el decirlo, y las personas a quienes les dije no demostraron en sus rostros de funcionarios entusiasmo ni simpatía alguna. ¿Por qué? Faltaba el certificado. Y los peores eran mis compatriotas. Además de serles indiferente que fuera natural de Buenos Aires, no lo creían, pidiéndome, para creerlo, un certificado. Tipos raros. A mí no me creían, pero le habrían creído al papel, que podía ser falso, en tanto que mi nacimiento no podía ser sino verdadero. No es difícil fabricar un certificado que asegure con timbres y estampillas que se es turco. No es fácil, en cambio, nacer en Turquía. Y mi modo de hablar no se prestaba a equívocos. Lo hiciera como lo hiciese, en voz alta o a media voz, era un argentino, más aún un bonaerense, que no puede ser confundido con un peruano o con un cubano y ni siquiera con un provinciano. A pesar de que mi tono, por ser descendiente de personas de lengua española, era suave, sin las estridencias del descendiente de italianos. Pero todo esto no tenía valor, y gracias a ello llegué a convencerme de que lo mismo podría haber sido nacer en las selvas del Brasil o en las montañas del Tíbet. Y si continuaba asegurando ingenuamente mi ciudadanía bonaerense, era porque me resultaba más sencillo que asegurar que había nacido en el Mato Grosso o en el lejano país de los hombres de la cara roja. Claro está que esto ocurría solo con aquella gente. Con la otra, con la de mi condición, con aquellos que rara vez poseen certificados o los poseen de varias nacionalidades, sucedía lo contrario. Me bastaba decir que era de Buenos Aires para que lo aceptaran como artículo de fe. Estos creían en las personas, aquellos en los papeles. Y recuerdo aún la sorpresa que experimenté un día en que un hombre alto, flaco, de nariz aguileña, ojos grises y nuez que hacía hermoso juego con la nariz, era como una réplica en verdad, y a quien encontré mirando con extraña expresión los pececillos de la fuente de una plaza pública en la ciudad de Mendoza, me contó, luego de engullir varios racimos de uva cogidos en una viña, a que yo, casi en brazos, lo llevara, que era vasco. ¡Vasco! Si aquel hombre, en vez de decir eso, hubiese sacado de sus bolsillos una cría de caimán o un polluelo de ñandú, mi sorpresa y regocijo no habrían sido más vivos. ¡Un vasco! Conocí muchos allá en mi lejana Buenos Aires, pero estos, lecheros todos, de pantalones bombachos y pañuelo al cuello, desaparecieron junto con mi infancia y no tenían nada que ver con este, encontrado por mí en una plaza pública. Este vasco era mío. Después de animarle a que comiera, ahora con más calma, otro par de racimos, le pregunté todo lo que ha salvado a otro de la muerte puede tener derecho a preguntarle. Y finalmente, mientras fumábamos unos apestosos cigarrillos ofrecidos por uno de los vagabundos que conocía yo en Mendoza, y que llegó hasta allí, como nosotros, a dar fe de la calidad de las uvas cuyanas, le rogué me hablara algunas palabras en su lengua natal. Pero aquel hombre, que sin duda se había propuesto deslumbrarme, hizo más. Cantó. Sí, cantó. No entendí nada, por supuesto. Nada, ni una palabra. Dun, gasi, bañolé. No obstante, aunque no entendí, y aunque la canción y sus palabras podían ser menos o más que vascas, checas o laponas, no cometí ni por un segundo la insolencia de sospechar que no lo eran. ¿Para qué y por qué me iba a engañar? Aquel vasco, junto a todos los otros vascos, desapareció en medio de los días de mi juventud. Era piloto de barco. ¿Qué hacía en Mendoza, a tantas millas del mar? Me contestó con un gesto que tanto podía significar naufragio como proceso por contrabando. No le vi más. Sin embargo, si 2 días después alguien hubiera venido a verme
y a decir que aquel hombre no era vasco, sino catalán, y que lo que cantaba no eran zorcizos, sino sardanas, ese alguien hubiera pasado con seguridad un mal rato. Varias páginas más adelante, el libro Hijo de ladrón de Manuel Rojas dice lo siguiente. No sé si ustedes se acuerdan de Victoriano Ruiz. Tal vez no, son muy jóvenes. El caso fue muy sonado entre el ladronaje y un rata que quedó con las tripas en el sombrero. Buen viaje. Durante años, Victoriano fue la pesadilla de los ladrones de carteras. Entró joven al servicio y a los 30 ya era inspector. Vigilaba las estaciones y estaba de guardia en la central 12 o 14 horas diarias. Para entrar allí había que ser un señor ladrón, no solo para trabajar, sino también para vestir, para andar, para tratar. Ningún rata que no pareciese un señor desde la cabeza hasta los pies podía entrar o salir. Y no muy seguido. Victoriano tenía una memoria de prestamista. Cara que veía una vez, difícilmente se le borraba, y mucho menos si tenía alguna señal especial. El famoso llamado El Pesado entró 2 veces, no para robar, sino a tomar el tren. Y las 2 veces Victoriano lo mandó a investigaciones. No volvió más. Víctor Rey, gran rata, logró entrar 1 vez y salir 2, pero no parecía señor, parecía un príncipe. Se cambiaba ropa 2 veces al día y las uñas le relucían como lunas. Salió retratado en una revista francesa, alto, moreno, de bigotito y pelo rizado, un poco gordo y de frente muy amplia. Parecía tan ladrón como yo parezco fiscal de la Corte de Apelaciones. Conocía a Victoriano como a sus bolsillos, porque antes de venir se informó, y la primera vez salió de la estación con 25,000 pesos y varios cheques. Era el momento del tren en que llegaban los estancieros. Victoriano recibió la noticia como un joyero recibe una pedrada en su escaparate. Ningún carterista conocido, ni ningún sospechoso entró aquel día a la estación, ni fue visto en 1 kilómetro a la redonda. No se podía hablar de una pérdida de carteras. El hombre la traía en un bolsillo interior del chaleco, y Víctor debió desabrochárselo para sacarla. No cabía duda. Victoriano recorrió en su imaginación todas las caras extrañas vistas en ese día y a esa hora.
Conocía a todos los estancieros y gente rica de la provincia, y ellos, claro está, también lo conocían a él. Al salir y pasar frente a él, lo miraban de frente o de reojo, con simpatía, pero también con temor, pues la policía, cosa rara, asusta a todo el mundo, y nadie está seguro de que el mejor día no tendrá que verse con ella. Entre aquellas caras extrañas no encontró ninguna que le llamara la atención. No se podía pensar en gente mal vestida. Los ladrones de toda la República y aun los extranjeros sabían de sobra que meterse allí con los zapatos sucios o la ropa mala, sin afeitarse o con el pelo largo, era lo mismo que presentarse a la comisaría y gritar «aquí estoy» abajo la policía. Los ayudantes de Victoriano lo sacaban como en el aire. ¿Entró y salió el ladrón o entró nada más? Lo primero era muy peligroso. No se podía entrar y salir entre un tren y otro sin llamar la atención de Victoriano y sin atraerse a sus ayudantes. Víctor Rey salió, pues venía llegando, y bajó de un coche de primera con su maleta y con el aire de quien viene de la estancia y va al banco a depositar unos cuantos miles de pesos. Al pasar miró, como todos los de primera lo hacían, es decir, como lo hacían todos los que llevaban dinero encima, y él lo llevaba, aunque era ajeno, a Victoriano, que estaba parado cerca de la puerta y conversaba con el jefe de la estación. Todo fue inútil. No encontró nada, una mirada, un movimiento, una expresión sospechosa. La víctima le dio toda clase de detalles: dónde venía sentado, quién o quiénes venían al frente o a los lados, con quién conversó, en qué momento se puso de pie y cómo era la gente que bajaba del coche. Todo, le dijo todo y nada. Victoriano se tragó la pedrada y declaró que no valía la pena detener preventivamente a nadie. El ladrón, salvo que fuera denunciado por otro ladrón, no sería hallado. Víctor Rey, que supo algo de todo esto por medio de los diarios, dejó pasar algún tiempo, dio un golpe en el puerto, otro en un banco, y después, relamiéndose, volvió a la estación central, mostró su abono, subió al coche, se sentó, y desde allí miró a su gusto a Victoriano, que vigilaba la entrada en su postura de costumbre, debajo del reloj del andén, las piernas entreabiertas y las manos unidas en la espalda a la altura de los riñones. Víctor se bajó en la primera estación, llamó el mejor coche y se fue. 7.000 patacones. Victoriano fue a la dirección y preguntó al jefe si era necesario que presentara su renuncia. El jefe le preguntó qué bicho lo había picado. ¿Iba a perder a su mejor agente nada más que porque un boquiabierto había dejado que le robaran su dinero? Ándate ahí, no seas sonso. Se metió el puro hasta las agallas y siguió leyendo el diario. Victoriano volvió a la estación y durante varios días pareció estar tragándose una boa. Alguien se estaba riendo de él, de todos. Y no es que Victoriano fuese una mala persona, que odiara a los ladrones y que sintiera placer en perseguirlos y encarcelarlos, nada de eso. No iba jamás a declarar a los juzgados, mandaba a sus ayudantes. Pero era un policía que estaba de guardia en una estación y debía cuidarla. Era como un juego. No le importaba, por ejemplo, que se robara en un banco, en un tranvía, o la llegada de los barcos, y nunca detuvo a nadie fuera de la central. Su estación era su estación. Llamó a los ayudantes, sin embargo, y les pidió que fueran al departamento y tiraran de la lengua a todos los ratas que encontraran, por infelices que fueran. Era necesario saber si algún carterista extranjero había llegado en los últimos tiempos. Y no se equivocaba en lo de extranjero, porque Víctor Rey era cubano. Pero no sacaron nada en limpio, nadie sabía una palabra. Días después, bajó de un tren de la tarde un señor de pera y ponchito de vicuña y habló con el inspector. «Oiga, ¿qué es lo que sucede?
¿Para qué sirve la policía? ¿Hasta cuándo van a seguir los robos? Me acaban de sacar la cartera. Tenía 12.000 nacionales. 100, 200, 500 vacas. Victoriano sintió deseos de tomar un palo y darle con él en la cabeza. Se contuvo y pidió al señor que se tranquilizara y le diera algunos datos. ¿Qué o quién llamó su atención? ¿Quién se paró frente a él o al lado suyo con algo sospechoso en la mano, un pañuelo, por ejemplo, o un sobretodo? El señor no recordaba, además era corto de vista, pero sí, un poco antes de echar de menos la cartera, percibió en el aire un aroma a tabaco habano. Se puso los anteojos para ver quién se permitía fumar tan fino, pero nadie estaba fumando cerca de él. Por lo demás, toda la gente que le rodeaba le había parecido irreprochable. ¿Por qué va a ser sospechoso un señor que saca un pañuelo o lleva un diario en las manos? Total, nada. Victoriano rogó al señor que no dijera una palabra acerca del aroma del tabaco fino. Y el señor, a regañadientes, pues aquello le parecía una estupidez, se lo prometió. De modo que se trataba de un fumador de finos tabacos. Bueno, podía ser. Y no se equivocó. Víctor Rey adoraba el tabaco de su tierra y manejaba siempre en una cigarrera con monograma 2 o 3 puros de la más fina hebra de vuelta abajo. Un fumador de buenos tabacos debería ser un señor. ¿Cómo? Se imaginó uno, pero solo la casualidad hizo que diera con el rata. Víctor Rey pasó a su lado solo minutos después de terminar uno de sus puros y llevaba aún en los bigotes el perfume del Corona. Victoriano recibió en sus narices de perro de presa el aroma de que hablara el señor del ponchito. Se quedó de una pieza, lo dejó alejarse y se colocó de modo de no perderlo de vista. Observó los movimientos. Llevaba sobre todo en el brazo izquierdo y un maletín en la mano derecha. Dejó este en el asiento y ya iba a dejar también el sobretodo, cuyo forro de seda era resplandeciente, cuando vio que un vejete se acercaba. Lo tocó a la pasada. Llevaba una cartera con la que apenas podía. Victoriano subió a la plataforma de un salto, y cuando Víctor Rey, ya lanzado sobre su presa, se colocaba en posición de trabajo y ponía una mano sobre el hombro del viejo para hacerlo girar, sintió que otra mano, más dura que la suya, se apoyaba sobre su hombro. Viró sorprendido y se encontró con la cara de Victoriano. El inspector pudo haber esperado y tomar al cubano con las manos en la masa, es decir, con la cartera del viejo en su poder, con lo cual lo habría metido en un proceso, pero eso no tenía importancia para él. No le importaba el vejete ni su cartera, y apenas si le importaba a Víctor. Lo que él quería era que nadie robase en su estación, ni hasta unas 10 estaciones más allá de la suya por lo menos. Víctor Rey, por su parte, pudo haber resistido y protestar, decir que era un atropello, sacar billetes de $1000, mostrar sus anillos, su reloj, su cigarrera, pero hiciera lo que hiciere, jamás volvería a entrar a aquella estación. ¿Para qué, entonces? El escándalo, además, no le convenía. Sonrió a Victoriano y bajó del tren sin decir una palabra. Nadie se enteró de la detención de un rata que llevaba robados allí una punta de miles de nacionales. Victoriano fue con él hasta el departamento, en coche por supuesto, ya que Víctor se negó a ir de otra manera, lo dejó en buenas manos y regresó a la estación fumándose uno de los habanos de Víctor. Porque el rata se lo obsequió. Al día siguiente, Víctor Rey fue embarcado en un vapor de la carrera Rosario-Buenos Aires-Montevideo, dejado en manos de la policía, que no hubiese podido probarle su golpe en la estación ni en los bancos, dejó, decíamos, sus impresiones digitales,
su retrato de frente y de perfil, sus medidas antropométricas, como decimos los técnicos, y todos los habanos que le quedaban. Victoriano había ganado otra vez, pero no siempre ganaría. Era hombre y alguna falla debía tener. Un día apareció. Miraba desde el andén cómo la gente pasaba y repasaba por el pasillo de un coche de primera, cuando vio un movimiento que no le dejó duda. Alguien se humedecía con la lengua las yemas de los dedos, es decir, había allí un ladrón que se preparaba para desvalijar a alguien y que empezaba por asegurarse de que la cartera no se le escurriría de entre los dedos cuando la tomase. Corrió hacia la portezuela del coche y subió a la plataforma. Cuando miró hacia el pasillo, el rata salía por la otra puerta, escapaba. Llegó a la plataforma y giró para el lado contrario del andén, saltando a tierra. Victoriano retrocedió e hizo el mismo movimiento, pero se encontró con algo tremendo. Una locomotora que cambiaba línea había tomado al hombre que yacía en el suelo, las piernas entre las ruedas y la cara hundida en la tierra. En la mano derecha tenía la cartera que acababa de sacar al pasajero. Victoriano corrió, lo tomó de los hombros y tiró de él. Era tarde. La máquina le había destrozado la pierna derecha. El inspector, que notó algo raro, le palpó los brazos y descubrió que el desgraciado tenía un brazo postizo. Gritó y acudió gente, empleados del tren, pasajeros. Entre estos, la persona recién robada, que al ver la cartera se palpó el bolsillo, la recogió y volvió al tren mudo de sorpresa. Victoriano, al arrastrar el cuerpo del hombre que se desangraba, se dio cuenta por primera vez en su vida de lo que representaba él para la gente de esa estofa. Su papel era duro, y bastaba su presencia para asustarlos hasta tal extremo de hacerles perder el control. Ese hombre era un ladrón, es cierto, pero la sangre salía espantosamente de su pierna destrozada y la cara se le ponía como de papel. Victoriano se asustó y se sintió responsable. Vinieron los ayudantes, se llamó a la ambulancia y el herido fue trasladado al hospital. Victoriano fue con él y no lo dejó hasta que los médicos le dijeron que el hombre se salvaría. La pierna fue amputada un poco más arriba de la rodilla. No volvió a la estación. Se fue a su casa y al otro día, a primera hora, visitó al detenido. Pasaron los días y conversó con él. El manco Arturo, así se llamaba, había perdido el brazo en un encuentro parecido, al huir de la policía en una estación. Robaba utilizando el brazo que le quedaba, cosa difícil. Un carterista con un solo brazo es como un prestidigitador con una sola mano. Robaba solo,
Le era imposible conseguir compañeros porque nadie creía que con un solo brazo y con solo 5 dedos se pudiera conseguir jamás una cartera, mucho menos una de esas gordas que se llevan a veces abrochadas con alfileres de gancho en el bolsillo del saco. Era pues un solitario, que vivía feliz en su soledad y que por eso contaba con el respeto y admiración de los demás ratas. Y ahora perdía una pierna. Victoriano se hizo su amigo y contribuyó con algunos pesos a la compra de la pierna de goma que algunos rateros de alto bordo le regalaron a Arturo. Conversó también con ellos. Jamás había conversado con un ladrón más de unos segundos, y ahora lo hizo con largueza. Arturo era un hombre sencillo. Había viajado por Europa, hablaba francés, lo aprendió durante unos años de cárcel en París, y era hombre limpio, que hablaba despacio y sonriendo. El inspector, que en sus primeros años de agente lidió con lo peor del ladronaje, ratas de baja categoría, insolentes, sucios, seguía creyendo que todos eran iguales. Es cierto que había pescado algunos finos truchimanes, especies de pejerreyes, si se les compara con los cachalotes de baja ralea, pero nunca se le ocurrió conversar con ellos y averiguar qué clase de hombres eran. Y no lo había hecho porque el juicio que tenía de ellos era firme, un prejuicio, eran ladrones, nada más. Arturo le resultó una sorpresa, aunque una dolorosa sorpresa. Nadie le quitaba de la mente la idea de que el culpable de que ese hombre hubiese perdido una pierna era él. Y fue inútil que Arturo le dijese que era cosa de mala suerte o de casualidad. No. Después de esto, empezó a tratar de conocer a los ladrones que tomaba y a los que, por un motivo u otro, llamaban su atención en los calabozos del departamento de policía. Se llevó algunas sorpresas agradables y recibió otras veces verdaderos puntapiés en la cara. Había hombres que hablaban y obraban como dando patadas. Desde allí la escala subía hasta los que, como Arturo, parecían pedir permiso para vivir. Lo que no les impedía, es cierto, robar alguna cartera, si podían, al mismísimo ángel de la guarda. Pero una cosa es la condición y otra la profesión. Los mejores eran los solitarios, aunque tenían algo raro que algunas veces pudo descubrir: el carácter, las costumbres, de dónde salían. Terminó por darse cuenta, a pesar de todas las diferencias, de que eran hombres, todos hombres, que aparte de su profesión eran semejantes a los demás, a los policías, a los jefes, a los abogados, a los empleados, a los gendarmes, a los trabajadores, a todos los que él conocía y a los que habría podido conocer. ¿Por qué no cambiaban de oficio? Porque no es fácil hacerlo. Los carpinteros mueren carpinteros, los maquinistas, maquinistas, salvo rarísimas excepciones. Pero faltaba lo mejor.
un día se encontró cara a cara con el camisero, ladrón español célebre entre los ladrones, hombre que a las 2 horas de estar detenido en una comisaría tenía de su parte a todo el personal, desde los gendarmes hasta los oficiales. Pocos podían resistir su gracia. Y si en vez de sacarle a la gente la cartera a escondidas, se la hubiese pedido con la simpatía con que pedía a un vigilante que le fuese a traer una garrafa de vino, la verdad es que sólo los muy miserables se la habrían negado. Cuando Victoriano lo tomó y lo sacó a la calle, oyó que el camisero le preguntaba lo que el ladrón alguno le preguntara hasta entonces. ¿A dónde vamos? Le contestó que al departamento de policía. ¿A dónde podía ser? Hombre, creí que me llevaba usted a beber un vaso de vinillo o algo así. Por aquí hay muy buenas aceitunas. 2 cuadras más allá, Victoriano creyó morirse de risa con las ocurrencias del madrileño y siguió riéndose hasta llegar al cuartel, donde, a pesar de la gracia que le había hecho, lo dejó volviendo a la estación. A los pocos días, y como no existía acusación de ninguna especie contra él, el camisero fue puesto en libertad. Y en la noche, a la llegada del tren de los millonarios, Victoriano, con una sorpresa que en su vida sintiera, vio cómo el camisero, limpio, casi elegante, con los grandes bigotes bien atusados, bajaba de un coche de primera, sobre todo al brazo, en seguimiento de un señor a quien parecía querer sacar la cartera poco menos que a tirones. Victoriano quedó con la boca abierta. El camisero, al verlo, no solo no hizo lo que la mayoría de los ladrones, esconderse, huir, sino que por el contrario, le guiñó un ojo y sonrió, siguiendo aprisa tras aquella cartera que se le escapaba. Cuando Victoriano reaccionó, el rata estaba ya fuera de la estación, en la calle, y allí lo encontró, pero no ya alegre y dicharachero como la vez anterior y como momentos antes, sino que hecho una furia. ¿Por qué? El pasajero había tomado un coche llevándose la cartera. ¡Maldita sea! Que no veo una desde hace un año. Victoriano tuvo que apaciguarlo. Hombre, tengo mujer y 5 hijos, y estoy con las manos como de plomo. Vamos, a ver qué pasa. Y nadie supo, ni en ese tiempo, ni después. ¿Qué más? Dijo el rata, ni qué historia le contó, ni qué le propuso al inspector. Pero lo cierto es que desde ese día en adelante se robó en la estación de Victoriano y en todas las estaciones de la ciudad como si estuviera en despoblado. Las carteras y hasta los maletines desaparecían como si sus dueños durmieran y como si todos los agentes no fuesen pagados para impedir que eso sucediera. El jefe llamó a Victoriano. «Hombre, ¿qué pasa?» «Nada, señor». «Pero, ¿y todos esos robos?» Se encogió de hombros Victoriano. Vigilo, pero no veo a nadie. ¿Qué quiere que haga? ¿Vigilar un poco más?» A raíz de todo esto,
se le sacó de la estación y fue trasladado a los muelles. Allí aliviaron de la cartera en la misma escala de desembarco al capitán de un paquete inglés, puras libras esterlinas. Lo mandaron a un banco entonces y el gerente pidió que lo cambiaran por otro porque los clientes ya no se atrevían a entrar. Y allí donde aparecía Victoriano, como si 100 ladrones aparecieran junto con él, no se sentían más que gritos de mi cartera, atajen al ladrón! Un ladrón que jamás era detenido. Se le llamó a la jefatura, pero no se sacó nada en limpio. Y lo peor fue que se empezó a robar en todas partes, estuviese o no Victoriano. Los ladrones habían encontrado por fin su oportunidad y llegaban a todas partes, en mangas como las langostas, robando a diestro y siniestro, con las dos manos y marchándose enseguida, seguros de que aquello era demasiado lindo para que durase. La población de ratas aumentó hasta el punto de que en las estaciones se veía a veces tantos ladrones como pasajeros, sin que por eso se llevaran más detenidos al departamento. Allí solo llegaban los muy torpes o los que eran tomados por los mismos pasajeros y entregados entre golpes a los vigilantes de la calle, ya que los pesquisas brillaban por su ausencia. Los vigilantes, por lo demás, no entraban en el negocio. Los jefes estaban como sentados en una parrilla, tostándose a fuego lento. Intervino entonces el gobernador de la provincia. Se interrogó a los agentes y nadie sabía una palabra, aunque en verdad todos lo sabían muy bien, así como lo sabían los carteristas. Victoriano y los demás inspectores, y los agentes de primera, de segunda y aún de tercera clase, recibían una participación de la banda con que cada uno operaba. Habían caído en una espantosa venalidad. Victoriano, el primero, humanizándose demasiado. Un día todo terminó, y la culpa, como siempre, fue de los peores. El negro Antonio, que aprovechando aquella coyuntura pasara de atracador a carterista, sin tener dedos para el órgano ni para nada que no fuese pegar o acogotar en una calle solitaria, y que no era en realidad más que una especie de sirviente de la cuadrilla que trabajaba bajo el ojo bondadoso, antes tan terrible, de Victoriano, fue detenido borracho en la central. No solo intentó sacar a tirones una cartera a un pasajero, sino que además le pegó cuando el hombre se resistió a dejarse desvalijar. Era demasiado. En el calabozo empezó a gritar y a decir tales cosas que el jefe, a quien se le pasó el cuento, lo hizo llevar a su presencia. «¿Qué estás diciendo, hombre? ¿La verdad? ¿Y cuál es la verdad? A ver, ¿sos buen gacho? Aclaremos». Y el negro Antonio, fanfarrón y estúpido, lo contó todo. Victoriano, y como él la mayoría de los agentes, recibían coimas de los ladrones. «¿Mientes?» «¿Miento? ¿Quiere que se lo pruebe?» «Te pongo en libertad condicional». «Hecho». El jefe apuntó la serie y los números de 10 billetes de 100 pesos y se los entregó. Soltó al negro, poniéndole un agente especial para que lo vigilara. Una vez en la calle, el negro tomó un tren 2 o 3 estaciones antes de aquella en que estaría Victoriano. Llegó, bajó y a la pasada le hizo una señal. Minutos después, en un reservado del restaurante en que Victoriano acostumbraba a verse con el jefe de la banda, el zurdo, Antonio le entregó los billetes. «¿Y esto?» «Se los manda el zurdo, si yo viaje a Buenos Aires», le dijo el negro. El inspector se quedó sorprendido. No acostumbraba a entenderse con los pájaros de vuelo bajo, pero allí estaban los 1000 pesos, que representaban una suma varias veces superior a lo que él ganaba en un mes. Así es que se los guardó. El negro se fue. Victoriano esperó un momento y salió. En la acera, como 2 postes, estaban 2 vigilantes de uniforme que se le acercaron y le comunicaron, muy respetuosamente, que tenían orden de llevarlo al departamento. Victoriano rió, en la creencia de que se trataba de una equivocación,
Pero uno de los vigilantes le dijo que no había motivo para reírse. Sabían quién era y lo único que tenía que hacer era seguirlos. Quiso resistirse y el otro vigilante le manifestó que era preferible que ellos pertenecían al servicio rural, que perseguía bandidos y cuatreros, y habían sido elegidos para esto por el propio jefe. Así es que andando, y nada de meterse las manos en el bolsillo, tirar papelitos o algún otro entretenimiento. Victoriano advirtió que el asunto era serio y agachó la cabeza. En la oficina y delante del jefe lo registraron. En los bolsillos estaban los 10 billetes de 100 pesos, igual serie, igual número. No cabía duda. Está bien, váyanse. Victoriano no negó y explicó su caso. Tenía 23 años de servicio, entrado como agente auxiliar. Como se hiciera notar por su habilidad para detener y reconocer ladrones de carteras, se le pasó al servicio regular, en donde en poco tiempo llegó a ser agente de primera y años después inspector. Allí se detuvo su carrera. Llevaba 10 años en el puesto y tenía un sueldo miserable. Cualquiera de los estancieros que viajaba en el tren de las 6:45 llevaba en su cartera en cualquier momento una cantidad de dinero superior en varias veces a su sueldo del año. Él tenía que cuidarles ese dinero, sin esperanzas de ascender a jefe de brigada, a subcomisario o a director, porque esos eran puestos políticos y se daban a personas que estaban al servicio de algún jefe de partido. No podía hacer eso. Su trabajo no se lo permitía y su carácter no se prestaba para ello. Tampoco podía pegar a nadie ni andar con chismes o delaciones como un matón o un alcahuete. Había perseguido y detenido a los ladrones tal como el perro persigue y caza perdices y conejos, sin saber que son, como él, animales que viven y necesitan vivir. Y nunca, hasta el día en que el manco Arturo cayó bajo las ruedas de la locomotora al huir de él, pensó o sospechó que un ladrón era también un hombre con los mismos órganos y las mismas necesidades que todos los hombres, con casa, con mujer, con hijos.
En el programa de hoy leímos algunas páginas de Hijo de Ladrón de Manuel Rojas y escuchábamos algunos instantes solamente de la Sinfonía en Sol menor, la Sinfonía 40 de Mozart. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Radio Beethoven presentó Recortes con Patricio Bañados.